buenas noches a todos. Les saludo en el amor del Señor. Le damos gracias al Señor por darnos nuevamente la oportunidad de predicar la palabra y que de verdad seamos fortalecidos en este día, bendecidos, porque cada uno de nosotros pasa diferentes situaciones en la vida, situaciones a veces muy duras, difíciles, complicadas, y pensamos que este es el fin para nuestras vidas, o el fin de nuestra familia, o el fin de nuestro matrimonio, o el fin de nuestro trabajo, el fin de muchas cosas. El hombre habitualmente pasa procesos de miedo, de terror, pero hoy día vamos a aprender en la palabra del Señor cómo poder vencer aquellas crisis que vienen golpeando nuestras vidas. Quiero que ahí donde está pueda orar, quiero que cierre sus ojos, ¿cierto? Cuando pedimos cerrar los ojos es para podernos concentrar, ¿cierto? Y ninguna cosa de alrededor nos pueda distraer. Así que yo le pido que pueda cerrar sus ojos ahí donde está en su hogar y podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias te damos en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Tú le permites a cada uno de nosotros poder oír tu voz. Qué privilegio que tenemos es el oír tu palabra, el oír tu voz. Y Señor, y esa palabra que llega a nuestros corazones, llega para transformar nuestras vidas, llega para alentar nuestras vidas, llega para sacarnos de los hoyos, de la desesperación, de la angustia, de las crisis. Tu palabra llega, Señor, con autoridad para transformar vidas. Y en esta hora, Señor, te ruego, te pido que llegues a cada familia, a cada hogar, con poder, con autoridad, y puedas derramar tu hermosa, preciosa presencia, Señor, en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero que pueda ir al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Versículo 23, es un mensaje breve, no es muy largo, pero es poderoso. Amén. La palabra de Dios siempre es poderosa. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Cierto? Jesús está predicando la palabra del Señor y se suben a la barca para ir, ¿cierto?, a otro lugar. Y en medio que van cruzando la barca, Jesús se pone, ¿cierto?, a descansar y se queda dormido. Antes que pase cualquier cosa, Jesús comenzó a descansar y se quedó dormido en la barca. Mientras Jesús dormía, mientras Jesús descansaba, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Era tan grande el oleaje que las olas cubrían la barca. Imagínense que haya tenido la barca promedio de altura unos 2 metros desde el nivel del mar, ¿cierto?, hasta el borde de la barca. Las olas sobrepasaban, ¿cierto?, la barca y entraban en ella. Y Jesús, por tanto, dormía. Y aquí viene la desesperación de los discípulos. Los discípulos, recuerden ustedes que muchos de los que estaban en la barca, como Pedro y los hermanos, eran pescadores. Y tal vez estaban acostumbrados a vivir momentos de tempestad en el mar. Cuando salían a pescar, recuerden que ellos pescaban toda la noche. Y a veces había oleaje, ¿cierto? La mar estaba mala. Y los hombres, ¿cierto?, estaban acostumbrados, pero nos damos cuenta que en esta ocasión era una tempestad muy, muy grande. Esto lo relata Marcos, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas relatan esta historia. Y cuando ellos hablan en los 3 libros, ¿cierto?, ellos acuden a Jesús y expresan, ¿cierto?, de maneras distintas, ¿cierto?, la desesperación. Maestro, maestro, dice Lucas, ¿cierto? El otro dice, no tienes cuidado que perecemos. Se acercaron a Jesús
porque vino de pronto una gran tempestad. Y esas son las tempestades que vienen muchas veces a golpear nuestras vidas. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Y vinieron sus discípulos y le despertaron a Jesús, diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos. ¿Cierto? En los otros relatos, yo les decía recién, en los otros libros de Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Maestro, ten cuidado, ¿no tienes cuidado que vamos a morir? ¿No te preocupa, como decirle a Jesús, no te preocupa que podamos morir ahogados en esta tremenda tempestad? Y los otros relatos también dicen que gritaban: Maestro, Maestro. No es malo que nosotros acudamos a Jesús. No es malo que nosotros vayamos a Jesús. Al contrario, hay que buscar la ayuda de Dios. Pero aquí vamos a aprender algo hermoso. Y yo trataba en mi mente de ponerle algún título al mensaje y venían muchos títulos, muchas ideas. Y una era herramientas para pelear. Las herramientas que nos da Dios para pelear. Recuerden ustedes que estos hombres eran discípulos de Jesús y estaban acostumbrados a ver cómo Jesús hacía grandes milagros. Cómo la fe de estos hombres crecía día a día al escuchar la voz de Dios, la palabra que es Cristo Jesús. Estos hombres tenían experiencia, ¿cierto? Estuvieron aproximadamente 3 años con Jesús. 3 años viendo grandes señales, milagros, prodigios. Y escuchando que el reino de los cielos se había acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se había acercado. Estos hombres escuchaban a diario a Jesús. Escuchaban, ¿cierto?, las enseñanzas de Jesús. Cómo debían salir de diferentes situaciones en la vida. Cómo debían de arrepentirse, cómo debían de buscar. Y aquí estos hombres están en la barca mientras Jesús duerme. Estos hombres entraron en pánico. El pánico de poder morir, el pánico a la muerte, el pánico a la destrucción. Estos hombres se desesperaron porque pensaban que iban a morir. ¿Cuántas veces has pensado que te vas a morir? ¿Cuántas veces pasa por tu mente que puedes morir? ¿Cuántas veces pasa por tu mente que está todo acabado, que ya no hay solución? ¿Cuántas veces has pensado hasta en quitarte la vida? ¿Por qué? Porque la tormenta es tan grande que cubre tu vida, cubre tu ser, cubre tu familia. Esa tormenta, esa tempestad es tan grande que ya no encuentra salida y la gente entra en un pánico, en la desesperación, en la angustia y no sabe qué hacer. Los discípulos sabían que rápidamente tenían que ir a Jesús. Sálvanos, le dice, sálvanos Jesús, que morimos. Vamos a morir, Jesús, sálvanos. Maestro, despierta, que vamos a morir. Qué bueno es acudir a Jesús en todo momento de la vida. Qué bueno es acudir a Jesús en los momentos difíciles de la vida. Y lo despertaron a Jesús. Despertaron al Maestro, despertaron al Señor. Y aquí viene lo que le dice Jesús. Imagínense que están todos agarrados de algo. Algunos del mástil, de los remos, no sé de cuántas cosas, de los bordes, de algún lazo que había ahí. Estaban todos agarrados de algo. Porque tenían miedo de caer. Creo que todos lo haríamos. Nos agarramos de algo para no caer al agua. Y Jesús se despertó y les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? Hombres de poca fe. Es como una pregunta un poco obvia, como diría alguno. ¿Cómo me puede preguntar Jesús por qué tenéis miedo? Si le estamos diciendo que pensamos que vamos a morir. Aquí viene Jesús y le dice: ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Y aquí está la clave del mensaje
de la tormenta. Aquí está la clave del mensaje de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Es normal tener miedo en la vida, es normal atemorizarse por algo. Pero no es normal y no debería ocurrir cuando hemos conocido ya, me refiero a Cristo, porque el temor te va a llevar a la puerta sin salida. El temor te va a llevar a esconderte como lo hizo Saúl frente a Goliat. El temor te paraliza y no te deja actuar. Es normal que te venga miedo. Pero el miedo en Cristo nos hace actuar. Y eso es lo que quiero que aprenda en este día. Cuando venga la tormenta, cuando venga el peligro, te va a dar miedo porque tienes emociones. Puedes llorar, puedes gritar, puedes decir tantas cosas. Pero ¿sabes? Este miedo te va a hacer fuerte. ¿Por qué? Porque rápidamente en tu corazón el Espíritu Santo te va a recordar que esta pelea no la peleas tú. Que esta batalla no la peleas tú, pero tienes que levantarte. Y acudir, ¿cierto? Como decir, a esas herramientas que Dios da por medio de su palabra. Entonces Jesús dice, ¿por qué teméis si yo estoy aquí? O como decir, ¿por qué no me despertaron antes si yo estoy aquí? Ellos tenían literalmente a Jesús. Hoy tenemos a Cristo Jesús y lo vemos por la fe. Pero Jesús sigue en nuestra barca. Jesús no se ha ido de la barca. Y aunque venga fuera de la barca, como ocurrió en una ocasión cuando Cristo caminó sobre el mar, llegó a tu barca. Él está y llega. Pero Él no abandona, Él no nos deja botados. Él siempre está. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Si Él está ahí. Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento, los vientos y el mar le obedecen? Qué tremendo es Dios. Él es todopoderoso. Jesús es Dios, el Señor, todopoderoso. Y le damos gracias a Dios porque Él sigue en la barca, porque Él sigue a tu lado. Es importante que tomen la actitud que hizo Jesús de levantarte, de ponerte en pie, levantar tus manos y gritar al problema, a la circunstancia que puedas estar viviendo. Como lo hizo Jesús en el desierto, cuando vino el tentador, cuando vino el enemigo y lo provocó para que Jesús cayera. Jesús con la palabra se defendió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos las herramientas por la palabra. Tenemos las herramientas para pelear. Yo quiero decirte en esta noche, pelea por lo más valioso que tienes. No sé si eres casado, tienes familia, eres soltero, no sé. Pero hay algo en la vida que vale la pena pelear, que vale la pena luchar y levantarse. Pelea, levántate y deja que se haga esa bonanza. Deja que vengan los tiempos buenos de Dios. Deja que las ventanas de los cielos se abran a favor de tu vida. Deja que Dios tome el control de tu vida. ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás en angustia? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Te has olvidado de sus promesas? ¿Te has olvidado de su grandeza, de su belleza, de su hermosura? Quiero que en esta hora venga fe a tu vida.
Quiero que en esta hora pueda venir fe a tu corazón y pueda ver ese gran gigante como Goliat y ver a ese pequeño David, pero con una fe tan grande, porque Dios pelea por ti. David se levantó a pelear y dijo: ¿quién es este incircunciso que provoca el ejército de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este hombre? No sabe con quién se ha metido. No sabe con quién se ha metido. Hoy día le cortaré la cabeza y daré su carne a las aves del cielo. Es tiempo que hoy te levantes y te levantes en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. Porque el que está contigo es más grande. Porque el que está a tu lado es tan poderoso para calmar la tempestad. Aún el mar se puede detener. Los cielos se abren a favor de aquellos que creen en Él. Dios está aquí. Dios está para bendecirte, para que vengan esos tiempos buenos. Has sufrido, yo sé que has sufrido mucho, la has pasado mal. Nadie ha pasado momentos invictos sin tener algún problema. Todos hemos sufrido en alguna medida. Todos hemos llorado en alguna medida. Todos nos hemos quebrado en alguna medida. Has perdido a un ser amado, has perdido algo, has perdido tal vez tu familia, no sé. Pero quiero pedirte que aumente tu fe, que no tengas miedo. No tengas miedo de pelear, no tengas miedo de pelear, porque Él pelea por ti. Él necesita verte de pie, Él necesita verte creyendo para que Él pueda moverse a tu favor. La fe del justo puede mucho. Te toca tu parte. Lázaro, cuando iba a resucitar de entre los muertos, Jesús iba a resucitar a su amigo Lázaro. Jesús le dice a los hombres: quiten la piedra. Jesús no quitó la piedra. Jesús no movió eso natural, una piedra que alguien colocó. Hay cosas naturales, ¿cierto?, que hay que mover. Pero viene lo sobrenatural de Dios y hace milagros extraordinarios, como devolverle la vida a Lázaro. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de autoridad. Dios está aquí para levantarte. Te toca tu parte. Mueve la roca. Mueve aquello que tiene detenido el milagro entre tú y el Señor. ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que mover? ¿Qué cosas hay que sacar a un lado que estorban en nuestra vida? ¿Qué está estorbando? ¿Cuál es ese gran temor? Dios está aquí para levantarte, para levantarte. Dios está aquí para darte oportunidad. Dios está aquí para darte una oportunidad. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque el amor de Dios, mira lo que dice, el amor de Dios echa fuera el temor. Deja que el amor de Dios te inunde. Deja que el amor de Dios llene tu vida. Deja que el amor de Dios te cautive. Comienza a vivir de nuevo. Comienza a orar de nuevo. Comienza a buscar. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y vas a orar con fe. Vas a orar con fe en esta hora. No quiero que estés indiferente. Si estás tan mal, no seas indiferente. Quiero que ahí donde estás, te pongas en pie de guerra. Te pongas en pie de guerra. Como si te tocara salir a pelear literalmente con el enemigo. Hay un enemigo que está buscando para destruir. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta lucha es real. Esta guerra espiritual es real. Y tú y yo somos parte del ejército de Dios. Y si te has descarriado,
Si aún no conoces al Señor, acércate, pídele perdón. Dile: Señor, limpia mi vida, perdóname, te necesito. Dile a Jesús: perdóname, te necesito. Entra a mi vida, Jesús. Quiero que ores como nunca antes has orado. Aquí en mi hogar vamos a orar todos los que estamos, pero como nunca hemos orado, por todo lo que necesitamos. Clama a mí, dice Jesús, clama a mí. Se lo dijo a un profeta, a Jeremías. Pero esa palabra nos alcanza. Clama a mí, clama, amigo. Clama a mí, que yo soy el Dios que responde. Quiero que oremos. Y si puedes ponerte de pie ahí en tu hogar, pónete de pie. Y tómale la mano a alguien que está a tu lado y vamos a orar. Ora por tu familia, ora por tu hogar, defiende lo tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, defiende lo tuyo. No tengas miedo. Vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos por fe. Nos levantamos por tu palabra. Hay mucha gente atemorizada con miedo. Miedo al futuro, miedo a su presente. Las puertas parece que se han cerrado. Pero aquí está la luz del Evangelio, la palabra de Dios, que es poder y potencia. Señor, aquí estamos. Defiéndenos, peleamos, Señor. Nos levantamos en tu nombre. Nos levantamos en tu nombre, en tu palabra. Y no hay gigante que pueda vencerte a ti. No hay un gigante que pueda vencerte a ti. No hay una crisis que sea más grande que tú. El miedo sale de mi corazón. Dile a Dios: el temor se va. El temor se va. El temor se disipa. El temor hace abandono de tu casa. El temor hace abandono de tu hogar. Pon tus manos en alto y di conmigo: Señor, hoy me pongo de pie y pelearé la buena batalla de la fe a través de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú nunca me abandonas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él está aquí, Él está en tu hogar, Él está contigo y Él pelea por ti como poderoso gigante. Amén. Que el Señor le bendiga. Voy a dejar aquí a mi hijo para que continúe con este culto al Señor. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso a Dios?